Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 21 y vamos a estar hablando con Carlos Costa sobre permacultura. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que les permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y como les decía, nos acompaña aquí Carlos Costa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde Guinea-Bissau. Aquí son las 15 horas 39 minutos. Y bien, encantado porque contigo siempre es un grandísimo placer y un honor compartir. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí. Eres nuestro amigo exótico. No tenemos muchos amigos que vivan en África y nos da mucho gusto el poder abrir las puertas también de universidad a universidad, uniendo de alguna manera los continentes, ¿no? Uniendo ideas, uniendo propósitos, uniendo proyectos y uniendo corazones, porque eso es lo que más nos gusta hacer. Carlos Costa es un tipo especial, porque él estudió filología, lo cual no tiene nada que ver con lo que luego acababa haciendo, cosa que también debo decir que nos ha pasado a unos cuantos. Y eso mismo también de tener diferentes tipos de trabajos hasta que uno de pronto la vida le pone delante de lo que realmente ama hacer. Y en este caso su pasión es la botánica, la arboristería, y este amor lo recibió de su abuelo. Se inició en la recolección y el cultivo y de ahí vino la permacultura. Yo creo, Carlos, que en este momento hay ciertas palabras que están como de moda, pero no todo el mundo tiene claro qué significa, ¿no? ¿Qué es la permacultura? Bueno, la permacultura trasciende su propia palabra, porque yo, por ejemplo, cuando me inicié en la filología, porque yo me gustaba la filosofía, me gustaba el arte, me gustaba escribir, me gustaba la literatura, me gustaba la vida, me gustaba la naturaleza, pero no había una facultad o unos estudios que me permitieran abarcar esa visión humanista, y ya entonces no se utilizaba la palabra holística, pero sí que era... Entonces al final pues me quedé con lo que había, es decir, filología, que era lo más próximo y tal. Luego descubrí que aquello era tan limitado que era como una autopsia del conocimiento, es decir, solo te permite estudiar unas cosas y otras no. Entonces yo me la pasaba yendo a congresos de filosofía, donde conocí a filósofos de la época. Entonces, la permacultura, cuando a alguien le hablas de permacultura, piensan que es algo que tiene que ver con la agricultura y punto. Y la permacultura va mucho más allá. La misma palabra indica que es cultura permanente, ¿no? Permacultura, que viene de ahí el término. Y fue acuñado por unos agricultores ecológicos de Australia que trascendieron también todo ese tema ecológico, que no ecologista, que no es lo mismo ecología, ecológico que ecologista, todo lo que sean ismos e istas, pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces la permacultura es una herramienta que nos permite conectar entre nuestra faceta de humanos con la naturaleza, a través de cómo generamos nuestros alimentos, cómo los distribuimos, cómo nos alimentamos con ellos. Nos permite también relacionarnos con la salud, creando nuestros propios huertos de salud. Entonces, digamos que el objetivo de la permacultura es conseguir bosques de alimentos, bosques de salud, que es conectar en realidad con lo más ancestral del conocimiento humano, ¿no? Que creo que hemos perdido, que la humanidad ha ido perdiendo esa conexión con la naturaleza. Y a la misma vez conectar con las últimas tecnologías, con lo más avanzado, es decir, que es una fusión de lo ancestral con la tecnología, como estamos utilizando ahora en este momento tú y yo. Pero sería de alguna manera
el arte de volver a la naturaleza sin dañarla y Mm, volver a organizarnos de manera que podamos seguir mm, respetando eso que somos, porque la percepción muchas veces es como que ahí claro, está la sí, naturaleza y ahí estoy yo, como si fuéramos dos sí, cosas separadas, ¿verdad? claro, claro. Somos exactamente lo mismo y de hecho no está tan lejos ese conocimiento o esa sabiduría, está escrita en nuestro propio ADN. Nosotros somos producto de todo eso y somos lo que somos por esa relación. Entonces esa sabiduría está dentro de nosotros. Es más un recordar, es más un redescubrir el conocimiento que ya tenemos. Y eso se consigue con ser autodidactas. Exacto, es como recordar, exactamente, ¿no? Ese es el ser Efectivamente, autodidacta, es permitirte la experiencia directa de cada cosa efectivamente, y de ahí aprender, ¿no? Ir desde el efectivamente. fenómeno Mm. al conocimiento. En diferentes conversaciones que hemos tenido tú y yo, me fuiste contando un poquito algunas aventuras tuyas por África, pero me gustaría que nos contaras un poquito qué te lleva a África y, bueno, vamos a empezar por ahí. Qué te lleva a África? Vale, me llevo a África de que en mi juventud, en mis tiempos mozos, pues yo viajé, pues estuve por la India, estuve en África, estuve en América, estuve ahí donde tú estás viviendo ahora mismo, justo en el mismo pueblo, como tú bien sabes. Y bueno, de todas las experiencias que yo tuve de viajes, pues a mí África me caló, me jaló, como dicen ahí en México. Me jaló bien jalado y entonces yo tomé como una decisión de esas que se toman cuando eres joven, que dices, yo cuando sea viejo me iré a vivir aquí, vendré aquí a jubilarme. Porque además tuve un ejemplo de aquí en una isla, que hay una isla que está aquí a 5 kilómetros de donde yo vivo ahora mismo. Son un archipiélago de islas y una de las islas, se llama Boubaque, pues la visité yo en aquellos tiempos y entonces había ahí un viejo hippie holandés que me lo encontré allí en la playa, el tío estaba allí súper feliz, tenía conversación para todo, era un sabio, porque había sido ingeniero, en fin, una persona. Dice, yo he venido aquí a morirme. Dice, ya tengo 70 años y he venido aquí a morirme. Y aquello dije yo, pues buena idea, yo creo que haré lo mismo algún día. Solo que yo adelanté eso. O sea, yo hace unos 14 15 años tomé la decisión ya de venirme porque no iba a esperar. Ya me olía yo la tostada de lo que se venía en Europa y todo esto. Y entonces, y no porque me la oliera, sino porque tuve aquí unos encuentros con ciertos chamanes que pues ellos ya tenían la visión de lo que iba a pasar, me dieron fechas, 2020 y todas estas cosas. Y yo en aquel momento pues dije, jolín, parece mentira, ¿no? Que lo que están contando estas personas me parecía, a mí me resonaba. Sin embargo, yo en Europa, pues tampoco, había poca gente que vibrara o sintonizara con eso, con esas profecías, ¿verdad? Y bueno, coincidió, luego con el tiempo coincidieron, o sea, han sido absolutamente reales, ambas que coincidentes en fechas, cosas que me dijeron que no tenían nada que ver con eso también son reales y ciertas. Entonces ves que esa sabiduría es recordar algo, ¿verdad? Y como bien dice la etimología de recordar es recordis, tiene que ver con nuestro corazón, la sabiduría del corazón, ¿no? En realidad todos ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, pues eso, yo adelanté los plazos y dije, bueno, pues no voy a esperar a esperar a morirme, sino ahora que tengo todavía energía, juventud y la sonrisa permanente, pues me voy para África. Y así lo hice, ¿no? No fue fácil, no fue fácil porque no todo el mundo lo entiende, menos tus familiares más próximos, que son los que más oposición te van a poner en un momento dado. Y, y luego la vida aquí, pues tiene esa parte paradisíaca y luego tiene la contraparte, ¿no? De que allá donde hay mucha luz también hay un cierto grado de oscuridad. No ¿Y sé si te he llegaste contestado. allá? Sí, sí, absolutamente. Y llegaste y montaste, estás ahora con proyectos profesionales de tu Universidad de Permacultura. Estás ahí. ¿En qué consiste? Cuando tú dices, tú, por ejemplo, llegas a un lugar, yo me acuerdo, Dicha me porter. contabas Dicha cuando porter. me Sí, acuerdo es que esto. cuando, sí, Mm. me contabas que
que una vez estabas viviendo en la playa, en la pura arena de la playa, y a pesar Sí. de eso eras capaz de sacar comida allá, cuando hay digamos, la creencia de que pues en la arena de la playa no crece nada más que pueden crecer Claro. unos cocos, ¿no? O lo que puedas pescar. Y sin embargo, tú aprendiste a trabajar con la naturaleza y a que la naturaleza trabajara para ti en cualquier circunstancia y en cualquier entorno, en cualquier terreno. Sabes que nosotros somos la universidad del terreno. Sí, cierto. Cuéntanos de eso. Pues sí, realmente los inicios para mí han sido lo más valioso que he vivido yo aquí, porque de alguna forma vas un poquito con la suerte del principiante, es decir, como no tienes condicionamientos, pues entonces todo aparece de una forma milagrosa, ¿no? Y dices, anda, pues fíjate, resulta que esto. Y, y por otro lado, pues mm, estás todavía con la ilusión de los inicios y yo estoy muy contento porque realmente, fíjate que yo venía con un pequeño capital y lo perdí todo porque yo había estado, entramos primero en Guinea-Bissau y coincidió que hubo golpes de Estado y asesinaron a un presidente y tal y cual, con lo cual todo lo que teníamos se fue al garete. Entonces nos emigramos a Senegal, que está aquí al lado, traspasamos la frontera, o sea que tuve que hacer un pequeño autoexilio dentro de mi autoexilio voluntario y entonces inicié ahí el proyecto con cero economía, cero efecto. Cuando digo cero es cero. Y entonces al estar en la playa, en contacto con la naturaleza, escuchando los biorritmos del lugar, ¿verdad? Además era justo la época esta hora que estamos viviendo aquí, que es el inicio del tiempo de lluvia, en el cual se reinicia todo el proceso vital, ¿no? De la lluvia, de los insectos. Entonces aquello fue una experiencia realmente, la puedo definir con una palabra, brutal, brutal. Entonces, efectivamente, era una conexión angelical, como definió alguien que nos visitó. Y fue cuando ellos vieron lo que nosotros estábamos haciendo ahí en la playa, dijeron, vosotros sois las personas que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Y a partir de ahí ya inicié otros proyectos. La respuesta a la naturaleza es inmediata. La naturaleza nos enseña una cosa, agradecimiento. Todo lo que tú das a la naturaleza ya te lo devuelve multiplicado por 10. Entonces, el que es agradecido, y eso es una de las cosas que debo yo a mi abuela, es sinónimo de buen corazón y de buena cuna. Es decir, desgraciado aquel que no agradece. Qué buena expresión esa, de buen corazón y de buena cuna. Claro que sí. Y a mí me llama mucho la atención porque, claro, sabes que yo considero que casi todo el conocimiento que tenemos hoy en día en nuestra cultura occidental, el que te enseñan en la mayoría de las universidades, creo que casi todo ha sido, ay, pues digámosle, no correcto, por hablar políticamente correctos, ¿no? Y a a uno le enseñan que, pues, para cultivar la tierra hay que arañarla, hay que ararla, hay que utilizar una serie de productos, porque la tierra, igual que consideramos al humano como es que se equivoca, el Incompleto. cuerpo se equivoca, exacto, pues también consideramos que a la tierra le pasa igual, ¿no? ¿Cómo es la mirada desde la permacultura a esa tierra que de alguna manera pues nos han enseñado a maltratar tanto? Eh, puede sonar pretencioso, pero no lo es, nada, todo lo contrario. En realidad la naturaleza, nosotros tenemos que permitir que la naturaleza se autoobserve a través de nuestros ojos. Es decir, la naturaleza crea unos ojos. Como ella no la tiene, una montaña no tiene ojos para autocontemplarse, entonces nos utiliza a nosotros. Y entonces en la medida que nosotros seamos conscientes y despertemos esa conciencia que todos tenemos, nadie carece de conciencia, todo el mundo la tiene. Una cosa es que la despiertes y para despertar esa conciencia hay que dejarse la pereza de lado. Somos perezosos por naturaleza. Eso sí que es. O sea, por naturaleza no, por defecto, No, por por vicio. cultura y por cultura. Y por cultura, efectivamente, ¿no? Delegamos en los demás lo que tenemos que pensar, ¿no? Se hacen las universidades donde se especializa la gente y todo lo demás no tiene importancia y tú déjalo en manos de los sabios
que ellos son los que te van a determinar qué es lo que tienes que aprender y cómo tienes que hacerlo y tal. Al final es pereza mental, y eso ya lo dijo uno de los más grandes filósofos que ha tenido la humanidad, que era de Bilbao, que era Miguel de Unamuno. Siempre lo cito mucho porque es De uno de Bilbao. mis... Es de Bilbao. Ya sabes que los de Bilbao nacen donde quieren. Eh, entonces, respecto a tu pregunta, entonces la visión, esa mirada, es dejar que la naturaleza se autoobserve a través de tus ojos. Y en ese caudal de energía, ¿verdad? Es recíproca. Entonces tú vas encarnando esa energía, esa visión. Entonces ya automáticamente tú vas a un sitio y no necesitas hacer un gran estudio, sino comprendes lo que hay porque lo vives. ¿Y cómo lo vives? Cuando dejas que la naturaleza, tú seas un canal. Que también es algo que todo el mundo lo comprendemos, sobre todo ahora en este tema de la nueva era, ¿no? Y nada más tienes que observar, por ejemplo, os acordaréis todos de Félix Rodríguez de la Fuente. Y cómo hablaba este señor, ¿verdad? Se ponía en la televisión. ¿Te quieres creer de las horas y horas y horas que él ha dado conferencias, que ha hecho programas? Nunca tuvo un guión, él simplemente fluía. Y él mismo luego veía los programas y decía, joder, qué interesante lo que he dicho, yo no No sabía que puedo había creer. dicho eso. Sí. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Y esa es la mirada de la permacultura. No es algo intelectual. Lo intelectual lo necesitas luego para aplicar las técnicas, ¿no? Pues decir, bueno, ahora voy a hacer aquí una montaña y tengo que calcular cuántas palas tengo que echar de humus o cómo voy a hacer aquí la instalación de riego. Para eso sí, el intelecto es bueno. Pero para lo que es el concepto, la vivencia, el ser, en mayúsculas, de lo que es la, la permacultura, y no caer tampoco en la idolatría de la permacultura, ¿no? Es que la permacultura, y entonces volverte un fanático de la permacultura, eso tampoco es. Bueno, eso es el riesgo que tenemos los humanos, ¿verdad? Que nos volvemos ahí como directamente súper extremistas. Eso sí es también una característica humana. Entonces, Carlos, no necesitamos arar, no necesitamos abonar, no necesitamos hacer nada de lo que nos han dicho, ¿o sí? De alguna forma, sí. O sea, de alguna manera, lo que tú estás diciendo tienes mucha razón. Lo que pasa es que la intervención del humano también es necesaria. ¿Por qué? Porque la misión del ser humano, y eso quizás sea casi una opinión más personal mía, o una visión mía, ¿no? Que yo he ido desarrollando, es que siento y presiento, y los hechos me lo confirman, el ser humano tiene una misión, ¿sabes? Una misión aquí en el planeta, en este espacio tridimensional en el que nos movemos, aparentemente, ¿no? Porque luego nos estamos moviendo en otras dimensiones, por supuesto. Sin embargo, lo que viene a ser este conjunto mental que nos creamos unos con otros y esta realidad, ¿no?, humana, tenemos una misión que cumplir, y es que nosotros somos los jardineros en la naturaleza. Porque al igual que nosotros somos los ojos de la naturaleza, también somos los oídos de la naturaleza. Y somos los que huelen la naturaleza y los que palpamos la naturaleza y los que podemos recrear en la propia naturaleza, darle un sentido, ¿verdad?, de conexión. Y eso entronca directamente con lo que son las tradiciones, ¿no? El Génesis, tanto en las religiones, ¿no?, primigenias, no hablo de las religiones como instituciones, sino lo que es el movimiento en sí mismo espiritual, de cualquier tradición. Es decir, el ser humano tiene una misión aquí, ¿no? Y de alguna forma somos a imagen y semejanza del propio creador. Entonces eso ya indica que tenemos un poder, pero no es un poder para hacer daño, es un poder para cuidar, para compartir. Sí, porque últimamente parece que el poder lo estamos utilizando siempre con connotaciones negativas, y poder es una palabra que no tiene por qué tener esas connotaciones negativas, ¿no? Cuando tú miras, Carlos, lo que tú miras la tierra, tú miras dónde vives, miras lo que hay,
miras, aunque no estés físicamente, pero ves lo que ocurre, por ejemplo, pues en España y en otros muchos lugares del mundo, respecto a esa relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas cuando ves eso? Que como decía Asterix, están locos estos romanos. Últimamente estamos sacando mucho de esa expresión porque es que uno ya no sabe qué más decir, ¿verdad? Claro, porque es que si te lo tomas en serio, los estás alimentando, retroalimentando a ellos. Si lo ignoras, pues estás ignorando un problema, ¿no? Estás barriendo y dejando el polvo debajo de la alfombra. Entonces, yo creo que yo soy un activista del buen humor, de la sonrisa, porque eso ya de entrada desarma, digamos, toda esa infraestructura lógica, satánica que tiene toda esta historia que está pasando a nivel global, ¿verdad? Entonces, eso desarma. Entonces, eso es mi opinión. Ok, ¿y tú crees que podemos revertir la situación agraria, por ejemplo, que tenemos en la mayor parte de los sitios con monocultivos, con todo toxicidades? ¿Y qué podríamos decirle a esas personas que tienen pues su explotación agraria o incluso agropecuaria, porque la permacultura pues es genérica, ¿no? No va solo por plantas, sino por la relación entre el hombre y la naturaleza. Yo es que veo que hay muchas cosas, por ejemplo, cuando yo era pequeña yo recuerdo ver animales por el monte, pues ovejas, cabras, comiéndose, sobre todo cabras, ¿no? Comiéndose de alguna manera lo que luego los bomberos dicen que hay que quitar, ¿no? Para que los montes sean seguros. Yo recuerdo un equilibrio muchísimo más más claro, más evidente, ¿no? Las vacas pues pastando la tierra y rotando también los nutrientes de alguna manera, porque al final lo que para uno es el excremento, para el otro es el nutriente, pero cada vez más vemos monocultivos, vemos organismos genéticamente modificados, vemos todo un montón de cosas y vemos también eso, cómo los animales han dejado de estar sueltos y colaborando en esa agricultura y ha habido una separación absoluta. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué le dirías a una persona que está con un monocultivo y que, bueno, pues de alguna manera está teniendo que utilizar un montón de químicos para compensar lo que están haciendo mal, de alguna forma, ¿no? Mira, es una pregunta muy interesante, aunque sea una pregunta de cajón, ¿verdad? Y de primero de periodismo, pero es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a ese señor no le voy a convencer, es imposible, yo lo tengo comprobado. Tú se lo cuentas, no te van a hacer ni P. caso, ¿verdad? Lo que sí él va a observar, porque no es tonto, ¿verdad? Es que tú con el ejemplo le demuestres que eso funciona. Entonces, te pongo un ejemplo que me pasó aquí en Senegal. Nosotros hemos creado allí, ya hace tiempo, ya tiene más de 10 años el proyecto, creamos un jardín botánico dentro de una escuela de agricultura convencional, ¿no? Que era una escuela profesional para jóvenes, para chicas jóvenes en riesgo de exclusión. Entonces, hicimos un jardín botánico. Entonces aprovechamos el jardín botánico para dar las clases, para reconvertir aquel erial en el que plantaban 4 líneas de tomates en plan de monocultivo y les enseñaban la composición química de lo que tenía que echar a los tomates y luego tratarlos con insecticidas para matar a los bichos. Transformamos todo eso en un proyecto de permacultura, en los cuales las chicas al principio, pues para ellas, pues ninguna aprobaba porque al final se aburrían allí y lo pasaban muy mal, ¿no? Porque se llenaban de polvo y no veían nada. El momento que creamos el jardín botánico, las chicas empezaron a disfrutar y luego nos agradecían porque ellas mismas se cultivaban las plantas que le venían bien para la regla, para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza de la mamá o para el paludismo de sus hermanos. Y con el beneficio colateral de que eso, al ser un jardín botánico, era visitado por cualquier persona que... Entonces apareció por allí un señor que tenía una explotación agrícola de papayas en Capesquirín, que está como unos 150 kilómetros,
y vio aquello, entonces el tío se sorprendió. Porque si yo a ese señor me lo encuentro en un bar y le explico lo que es la permacultura, pero él vio aquello. Y entonces él fue a buscarme, dijo, ¿quién es el director de todo esto? Vino a mi casa, me dijo, oye, he visto eso, ¿tú serías capaz de aplicar eso que estáis haciendo allí en una explotación que tengo yo de 4 hectáreas de papayas que están todas hechas polvo y enfermas y tal y cual? ¿Se puede hacer eso? Y claro, como fue el primer proyecto así ya que era más grande, en principio dije, joder, seré capaz de hacerlo, ¿no? Pero directamente sí, ¿no? O sea, si no te lo crees, you fake it, ¿no? Simplemente inténtalo, ¿no? Sí. Fake it until you Y make it. Esa es exactamente. You una fake it till you expresión, make sí. it, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, le dije que sí. Fuimos para allá, yo vi aquello era un desastre, el típico monocultivo de toda la vida, lleno de mosca blanca, las papayas allí chuchurrías, hechas una pena. Y bueno, entonces yo le dije, vale, empezamos con 1 hectárea, porque ahora meterte con 4 hectáreas y tú todavía no te acabas de creer todo esto, pero bueno, eres tú que me has llamado, tú me has dicho que sí, mira, esto cuesta tanto, esto es el trabajo que hay que hacer aquí. Y lo hicimos, claro. Resulta que él tenía previsión de que eso fuera rentable en cuestión de 2 años. A los 6 meses ya me estaba diciendo, vamos a por la segunda hectárea, porque esto funciona. Wow. Bien. Él además tenía esos cultivos para exportar. Resulta que aplicamos hasta la técnica de hacer ahí mismo como un jardín botánico, porque la permacultura se basa en el policultivo, en la biodiversidad de plantas. Entonces, claro, al poco, Cap Esquirín es una zona donde hay muchísimo más turismo, está el Club Mediterráneo, están muchos hoteles de turismo así, aunque muchos son de vuelos charter, pero son gente que llegaba allí con el avión directo al lado de nuestra explotación. Entonces venían a visitarlo los turistas y entonces todo lo que se producía allí se vendía directamente al menor. O sea que dejaron de exportar porque no precisaban de exportarlo. En vez de venderlo a 1 euro el kilo, por ponerte un ejemplo, lo vendían a 10 euros el kilo. Y Wow, le wow, dije, bueno. Te kilómetro tenían que haber cero. hecho un monumento directamente, ¿no? Claro. Sí, nos lo hicieron porque, claro, de hecho se quedó allí el equipo de Arto Asís trabajando, ¿no? Yo ya me vine para Guinea-Bissau, pero el proyecto funcionó. Funcionó hasta el punto que, claro, eso nos ha servido a nosotros para saber concretamente que se puede hacer una universidad, que esto puede tener un efecto dominó a nivel global. Por eso lo de la reversión, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes convencer a la gente? Hazlo. Pues si no lo haces, por mucho que tú hables, que tú digas, no, es que la permacultura es maravillosa, pero como nadie me ayuda, pues esto es una mierda y el sistema está podrido, sí, ya lo sabemos. No hace falta que no lo recordemos encima de la mesa. Una vez. Se me ha quedado un Y poquito en eso, cortado, Carlos, que me decías, sí, sí, es decías algo, que se ha quedado ahí un poquito sí, congelado, que lo que hay que hacer es demostrarlo, ¿no? No, no simplemente exactamente. decirlo, sino hacerlo. Eso es lo que más Claro, nos claro. cuesta. Entonces, ante los hechos, es evidente. Entonces, esas personas, ese señor que buscaba solo rentabilidad en su proyecto y eso, se dio cuenta que sin quererlo, resulta que era muchísimo más rentable que su idea original, ¿no? Y de hecho dejó todos los proyectos que tenía en el mundo para centrarse solo en ese proyecto de Senegal, porque era el único que le satisfacía, le daba satisfacciones, porque ya no tenía que exportar, no tenía que lidiar con las aduanas, con los transportistas, con los productos, con la fitosanitaria de las leyes de cada país de importación, las leyes SOIBRE y todas estas historias. Es decir, que se limitaba al kilómetro cero. Producción local y venta local y Santas Pascuas y aquí todos felices. Y además con el consiguiente desarrollo, que al tener más beneficio, pues se pudo dedicar con los, digamos, con los excedentes que no dan la talla. Por ejemplo, si tú tienes unas bananas y luego hay unos árboles que te dan las bananas más pequeñas y no las vendes, las podíamos secar, transformamos en el laboratorio y hacíamos golosinas. Todavía le sacaban más rendimiento a las golosinas naturales, ¿eh? ¿No? Qué Que maravilla. al producto fresco. Con lo cual,
Los beneficios van increciendo, pero sobre todo el beneficio interior, ¿no? De tu corazón, ¿no? De la paz de uno, ¿no? De saber, de esa conexión que tanto nos cambia cuando empezamos a conectar de verdad con la naturaleza. Y ahora estás haciendo también otros proyectos. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te has liado ahora para hacer? Sí. Bueno, me lié aquí en el país de al lado, en Guinea-Bissau, que era el lugar de origen, desde el cual yo me tuve que ir al principio por esta inestabilidad política que tan idiosincrática de este lugar, ¿no? Que ahí pues son países, digamos, todavía medio camino entre... De alguna forma son estados un poco fallidos, ¿vale? Entonces falta todavía pues concretar que amarren, ¿no? Aunque no creo que haya ningún país en el mundo que no esté exento de corrupción y corruptelas y de todo lo demás, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Del mundialismo este. Entonces estoy aquí en Guinea-Bissau, que está al lado de Senegal, e intentando recrear este proyecto a una escala mayor, a nivel universitario, con una visión muy clara y muy ya experimentada, o sea, que no es un sueño de un loco flipado que cree que la permacultura es la solución a los problemas del mundo, sino que realmente se puede implementar. Lo que pasa es que todo un proyecto que es tan ambicioso como esto, ya te tienes que relacionar pues, a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de ministerios, de educación, de ciencia, de tal. Y entonces, además, me ha coincidido que cuando yo inicié este proyecto, se inició el proyecto 2020, ¿verdad? De la flandemia. Y entonces es un proceso un tanto complicado y lento porque precisamos de capital. Y eso es lo que, digamos, está ralentizando el proyecto. Pasa que el proyecto sigue avanzando para que en el momento que se abra, digamos, el grifo, pues ya simplemente es eh, despegar, ¿no? O sea, que el barco está ya todo preparado, todas esas máquinas, lo único que falta es echarle el gasoil para navegar ya largo y tendido, porque está todo preparado, todo bien estudiado, bien preparado, y de hecho ya estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos ya aquí en un proyecto de momento con 4 hectáreas y hacemos lo que podemos en relación a nuestras ¿cómo se dice? Posibilidades, ¿no? Nuestros recursos, ¿no? Que tenemos. Claro. Que, claro, vivimos países pobres y entonces sí se puede, ojo, no quiere decir que no se pueda conseguir dinero, lo que pasa es que depende de dónde nosotros no aceptamos ese dinero. Es decir, Exactamente. porque yo ahora mismo, si fuera una persona aprovechada y que buscara mi interés y lucro, podría conseguir muchos millones de euros, millones, no estoy hablando de miles de euros, a través de los fondos de la Comunidad Económica Europea, a través de la ayuda española de cooperación al desarrollo de países africanos. Pero claro, eso está supeditado a una agenda que ya todos conocéis, esa que llevan el PIN, ¿no? La agenda, la 2030, ¿verdad? Y claro, pues sí, si yo pasara por el aro y me bajara los pantalones y me pusiera mirando para Cuenca, pues entonces, evidentemente, pues aquí ahora Carlito está diciendo, ah, pues sí, yo tengo aquí el proyecto y tengo todos los millones del mundo para hacer este proyecto. Pero no podría hacer mi proyecto, nuestro proyecto, lo que es la permacultura. Tendría que hacer algo que aparentemente sí cumple las funciones ecológicas, de progresión y tal y cual, pero no interesa. Esto es como el tema de la medicina, no interesa curar, interesa Sí. tener clientes, Yo, interesa estómagos agradecidos y es así como funciona todo el mundo de la cooperación en el mundo entero, a través de las ultra grandes mega ONGs. ya. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente porque para nosotros eso también es muy importante, tener la libertad interior de decir, no estamos atados a intereses económicos de nadie, nosotros hacemos lo que amamos hacer y lo hacemos porque estamos convencidos de que es la expresión más coherente de nuestro ser. Cuando tú le pusiste nombre a tu proyecto, Carlos, le pusiste nombre ART. ¿Qué significa el arte para ti? Bueno, para mí es todo.
Porque cuando te he dicho antes que yo estudié filología, en realidad lo que buscaba era como bellas artes. Lo que pasa es que ahí hubo un conflicto con mis padres, porque me dijeron: "Va, ¿qué vas a ser tú de bellas artes? Si eso no da de comer y tú, un soñador como tú y tal y cual". Pero es que para mí es fundamental la belleza, porque no porque lo diga yo o porque para mí sea importante, porque la naturaleza es bella. La naturaleza es impresionante. Tú ves una montaña o ves la puesta del sol o ves las palmeras cuando llueve, cómo se mueve toda la energía. Eso es impresionantemente bello. Y eso es la base, es la parte material del amor. Es como el amor se manifiesta, es con la belleza, ¿no? Una mujer cuando es bella, no porque se pinte mucho la cara o porque esté muy buena, ¿no? Como se dice comúnmente, sino porque emana desde el corazón una belleza. Y puede ser una mujer, pues a lo mejor no muy atractiva, pero simplemente sonríe y despierta al mundo y cambia el día y te cambia. Entonces, como decía Bob Marley, dice: la curva más bella de una mujer es la de su sonrisa. Entonces, ¿por qué le puse art? Pues precisamente por eso, porque siempre está el común denominador de buscar siempre la estética, la belleza, porque si no es bello, no lo estás haciendo bien. Sí, eso me encanta a mí también, porque estoy totalmente de acuerdo que la belleza te cura, la simple belleza, el estar Estoy expuesto concentrado, estoy en una a entrevista. obras de arte te Sí. sana. Y no hay mejor arte que el de la naturaleza. Así que, bueno, Carlos va a estar impartiendo cursos también para la Universidad del Terreno. Estamos haciendo una colaboración para que sigamos uniendo continentes y sigamos uniendo proyectos, sobre todo porque unimos los corazones con la intención de hacer que todo esto sea pues un poquito más parecido a ese Edén que está llamado a ser la tierra. Así que yo les animo a que estén atentos a los cursos que Carlos va a poder ofrecer también, los que ya está ofreciendo a través de su propia universidad y los que vamos a estar colaborando para que lleguen más y más y más lejos. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si hay alguna cosita más que quieras añadir. Pues agradecerte, porque creo que es la clave, ¿no? O sea, ahí estamos en sinergia. Hay que compartir. Y lo único que nos podemos llevar de aquí es lo que compartamos, lo que entreguemos, lo que damos, lo que podamos. Porque sí, para mí sería muy fácil irme a esta isla aquí y vivir el resto de mis días Como el tranquilamente. No, holandés. claro, no me faltarían ni tomates, ni lechugas, ni mangos, ni papayas, ni piñas, ni nada. Sin embargo, creo que merece la alegría hacer el esfuerzo, que es un esfuerzo, no una pena, eso es una alegría. Y, por supuesto hay que hacer un esfuerzo, poner la voluntad y y desperezarse. Creo que es la clave, desperezarse y ser activos de verdad. Es muy fácil ser activista con el mando a distancia, Sí. a través de YouTube y decir qué bueno y tal, y qué malos son los malos y qué buenos son los buenos, y yo soy de los buenos. Hay que hacer cosas y en eso creo que está la clave. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo este ratito. Y bueno, deseo que esta reflexión os haya aportado luz, que haya sido útil, que recuerdes que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no te perderás a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra universidad viviente del terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia.